Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el tercer ciclo del seminario Circulación e Interacción en Arqueología, coordinado por los doctores Reina Solís Iriaco y Emiliano Melgar Tizoc. Cedo la palabra a la doctora Reina Solís. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos en este ciclo de conferencias y hoy tenemos la presentación de una gran amiga, colega, Ana Lilia Contreras Barrón. Ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con estudios de maestría y doctorado por la UNAM. Se especializa en el estudio de la cerámica prehispánica y sus implicaciones contextuales, principalmente de la zona zapoteca, serrana y chinanteca de Oaxaca, así como de la cerámica teotihuacana. A partir del año 2007 inicia estudios en la región de la Chinantla, logrando acrecentar los estudios sobre la cerámica de los asentamientos prehispánicos que ahí confluyen. En su tesis de maestría titulada Un acercamiento a la región de la Chinantla prehispánica a través del estudio de su cerámica. Recientemente dio por concluidos sus estudios de doctorado, en donde se adentra el estudio de la iconografía en las vasijas del tipo polícromo chinanteco. Ha participado en diversos proyectos y proyectos arqueológicos, dentro de los cuales se ha dedicado al análisis de material cerámico, realización de muestrarios y catálogos de vasijas. Algunos de ellos son Proyecto Río Cajonos, Villa Alta de los Zapotecas, Sierra de Juárez, Oaxaca en el 2000, Tuxtepec en el siglo XVI, de cabecera de provincia tributaria a pueblos de indios desolado 2015. Actualmente forma parte del proyecto El reconocimiento de los sistemas políticos mesoamericanos en la creación de la Nueva España, el caso de los señoríos de la provincia de San Pedro Teutila, Oaxaca, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, con la más reciente colaboración de los contenidos que acompañan la exposición arqueológica del Museo Regional de Tuxtepec. Ha presentado ponencias y pósters en diferentes foros académicos. También ha contribuido al asesoramiento del papel de la arqueología y el arte prehispánico en la red de fábricas de artes y oficios, Paros, de la Ciudad de México. Cedo la palabra, doctora Ana Lilia Barrón, con su conferencia magistral El repertorio iconográfico de las vasijas polícromas chinantecas, un ejemplo de interacción entre las élites posclásicas mesoamericanas. Gracias, Ana Lilia. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias Emiliano y Reina por esta invitación al tercer ciclo de conferencias en Templo Mayor, y pues me va a dar mucho gusto presentar los resultados de mi trabajo doctoral y este trabajo que he ido realizando ya desde hace un par de décadas, y pues que sea buen indicio para los proyectos siguientes, ¿no? Y voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si se observa? Sí se ve, adelante. Ok. Bueno, voy a dar paso justamente a presentar este trabajo titulado El repertorio iconográfico de las vasijas chinantecas. Y a mí me gusta mucho iniciar cuando platico sobre mis trabajos sobre la región de la Chinantla con una frase que uno de los primeros incursionistas en la Chinantla dio allá por el año de 1938. Y fue Roberto Beitlaner quien abrió una de sus conferencias, de sus presentaciones en aquel entonces, con la frase de: me voy a permitir darles un esbozo de una raza tan poco conocida como es la chinanteca. Y a mí me parece todavía muy vigente esta frase, porque justamente tiene 80 años y pareciera que estamos hablando de estos contenidos de la misma manera, ¿no? Es muy poca la información que se maneja sobre la región de la Chinantla en el aspecto arqueológico, en el aspecto antropológico, y pues es una de las zonas que en Oaxaca tiene una gran riqueza cultural que aún sigue pues esperando a ser descubierta, a ser sacada a la luz. Y pues este trabajo
que hoy presento para que sea, digamos que el parteaguas de futuras exploraciones arqueológicas en la región. Y bueno, bajo este desconocimiento regional es que yo inicié ya hace algunos años el estudio de la región chinanteca, y dentro de todas las manifestaciones culturales que un pueblo prehispánico puede aportarnos en la actualidad, pues yo me enfoqué principalmente en el estudio de la cerámica prehispánica. Como bien lo dijo Reina en mi presentación, en mi semblanza académica, pues durante mis trabajos de maestría yo me dediqué a registrar toda esta cerámica que en diferentes asentamientos chinantecos salió a la luz allá por los años 30, los años 60 del siglo pasado, con las primeras, si cabe mencionar, las únicas exploraciones sistemáticas arqueológicas que se lleva a cabo en la región. Propuse una nueva tipología para muchos de estos tipos cerámicos, y de entre todos ellos pues resaltó justamente estas vasijas polícromas que hoy voy a presentar dentro de todo el ámbito cerámico. Y bueno, este tipo cerámico es muy específico, muy característico, muy peculiar, dadas las decoraciones que presentan. Y como les comentaba, estas exploraciones llevadas en algunas 4 o 5 temporadas de campo por Agustín Delgado, Lorenzo del Peón, Valenzuela, también Roberto Beitlaner, aunque era etnólogo, participó mucho en estas exploraciones arqueológicas, pues salió una cantidad considerable de cerámica, que es lo que la mayor parte de las exploraciones arqueológicas nos pueden aportar. Esta cerámica pues apareció tanto en fragmentos cerámicos como se muestran aquí, como en vasijas completas. Desde estos primeros hallazgos, esta cerámica comenzó a recibir algunos nombres en específico dependiendo justamente de las particularidades que presentaba. Recibió el nombre de anaranjado polícromo, anaranjado fino, cerámica trícoma por presentar justamente 3 colores, cerámica clara, cerámica crema o baya clara, y siempre justamente definiendo las particularidades de la pasta. Pero cuando aparecía justamente, cuando se registraban vasijas completas de este tipo, pues automáticamente se hacía referencia a ellas como vasijas de tradición mixteca, vasijas hechas por mixtecos o vasijas con una marcada influencia mixteca. Estos primeros exploradores, hablamos específicamente de Agustín Delgado, quien propuso la primera tipología para esta región de la Chinantla, pues argumentaba que todo lo encontrado era mixteco, ¿no? Que no había nada, absolutamente nada, que pudiera diferenciar a los mixtecos de los chinantecos, o algo que aludiera justamente a este grupo cultural, porque decía que lo presentado en la cerámica era algo de una cultura más evolucionada, aludiendo justamente a los mixtecos. Y él argumentaba que aunque tuviera parte de los mixtecos, tendría que ser diferente. Y bueno, es que a simple vista, la cerámica polícroma chinateca tiene mucha similitud con otros polícromos de otras regiones, con otros polícromos contemporáneos, como son los polícromos mixtecos o los polícromos cholultecos. Y pues justamente esta situación se vive aún hoy en día cuando se presentan este tipo de vasijas de estilo mixteca en diferentes publicaciones, como es Arqueología Mesoamericana, donde están colocando vasijas chinantecas para hacerse referencia a un pueblo mixteco como es Tututepec, o cuando se publica esta imágenes de Facebook y se alude a una cerámica típicamente chinanteca, que incluso tiene la leyenda de ser una cerámica que viene de Ayotzintepec, un pueblo chinanteco, y lo manifiestan como una cerámica polícroma de la Mixteca oaxaqueña. Es decir, las particularidades que presenta estas vasijas al estar decorada con motivos simbólicos que definen un estilo pictórico, pues ha hecho que justamente no se
le dé la certeza necesaria de qué grupo cultural está produciendo estas vasijas. Y bueno, ya han existido justamente algunas investigaciones que hacen referencia a estas variedades estilísticas. Uno de los especialistas más prominentes es pues Michael Lind, y él propone justamente el estudio de estas cerámicas polícromas a través de un análisis comparativo para justamente resaltar en cada cultura atributos como la forma, como el tipo de soporte, como las decoraciones que presentan y los colores que están empleando las diferentes culturas para decorar estas vasijas con motivos simbólicos. Y bueno, bajo esa premisa es que yo inicié ya hace algunos años un arduo trabajo al ingresar justamente a la región chinanteca y documentar muchas de las vasijas que se encontraban en diferentes asentamientos actualmente poblados por chinantecos, y me di a la tarea de observar cada una de estas piezas, de realizar un primer intento de un catálogo para poder justamente realizar esto que Michael Lind estaba promoviendo como un análisis comparativo con otras vasijas de regiones aledañas, y puntualizar justamente qué caracterizaba a la cerámica o a las vasijas polícromas chinantecas. Este estudio comparativo lo realicé dentro del trabajo de doctorado e hice un análisis comparativo formal y comparativo iconográfico de todos estos motivos que existían en las cerámicas de la Chinantla con respecto a vasijas mixtecas y vasijas cholultecas. Y eso me dio pie justamente para proponer que este tipo cerámico es una cerámica típicamente chinanteca, que sí erróneamente se ha identificado y se sigue identificando como una cerámica mixteca, una cerámica con influencia mixteca, y yo propongo que sí, justamente fue influenciada, pero no necesariamente por la mixteca, sino por toda una tradición pictórica, estilística, que permeó justamente el último periodo mesoamericano, el periodo posclásico tardío, y que se ha dado a conocer en la literatura arqueológica como estilo Mixteca Puebla, estilo internacional del posclásico, de la cual soy mayormente apoyo ese término, o más puntualmente la tradición estilística e iconográfica Mixteca Puebla, ¿no? Y que una de las particularidades de este estilo pictórico es que llegó a manifestarse o llegó a extenderse por varias regiones de Mesoamérica, incluyendo pues también justamente la región de la Chinantla. Y bueno, esta tradición estilística justamente se caracteriza por haber sido ampliamente aceptada por todas las élites del posclásico mesoamericano, y ese es el tema pues que voy a presentar aquí, ¿no? De qué manera los símbolos que se encuentran decorando las vasijas chinantecas pueden ser parte de estas élites mesoamericanas, como estos señoríos chinantecos también conformaron parte de este gran mosaico mesoamericano, incursionando también con el uso y la producción de estas vasijas. Y bueno, para contextualizar un poco y se sepa en dónde queda la Chinantla, porque eso es algo que muy constantemente se me cuestiona cuando menciono en la región donde trabajo, la Chinantla. Se quedan muy extrañados y justamente preguntan y argumentan, ¿y eso dónde queda? Bueno, el lugar de procedencia de estas vasijas es lo que en la época prehispánica se conoció como Chinantla, Chinanta o Chinantlán, y así es como lo encontramos en algunos registros históricos, principalmente relaciones geográficas o las cartas de relación de Hernán Cortés. Algunos pequeños párrafos también hacen mención de esta zona en el trabajo de Bernal Díaz del Castillo, y lo que encontramos fue un señorío que durante el último periodo prehispánico formó, junto con otros señoríos más, la provincia tributaria de Tochtepec, hoy Tuxtepec. Y así lo encontramos representado. Justamente aquí está el
el topónimo de Chinantla, conformado junto con otros más la provincia tributaria de Tuxtepec. En esta matrícula de tributos pues tenemos la presencia de algunos otros señoríos chinantecos como es Ayotzintepec y como es Ojitlán, aunque las relaciones geográficas pues solo nos dan el registro de dos señoríos chinantecos, el de Chinantla y el de Usila, que muy curiosamente no aparece dentro de los pueblos tributarios a la sociedad mexica. Y bueno, algunos de estos señoríos, justamente de estos señoríos chinantecos que conformaban la provincia de Tuxtepec, cabe señalar aquí, antes de adentrarme más al tema, que esta provincia no solo estaba conformada por señoríos chinantecos, sino también había unos mazatecos, nahuas, popolucas, todos conformando justamente esta región que se extendía desde la parte noreste del actual estado de Oaxaca, siguiendo el curso del río Papaloapan hasta la costa del Golfo, en lo que hoy es la parte sur del actual estado de Veracruz. Y bueno, estos señoríos pues no solo tuvieron relevancia al fungir como centros productores o comercializadores de la sociedad mexica, sino también como productores de un tipo de cerámica muy distintiva, que fue decorada con estos motivos simbólicos, ¿no? Pero bueno, contrario a este concepto que se maneja de lo que era la Chinantla en el periodo prehispánico, pues nos hemos dado a la tarea justamente de ir conjuntando, de ir registrando diversos asentamientos prehispánicos a lo largo de lo que actualmente se conforma como la región de la Chinantla en el actual estado de Oaxaca, y nos dimos a la tarea de ir registrando justamente estos asentamientos a lo largo y ancho de la región, dando por resultado una conformación de una región prehispánica, una región arqueológica para la Chinantla. Y contrario justamente al concepto de la Chinantla prehispánica de los señoríos, pues no está conformada justamente por este señorío o este pueblo que mencionan las relaciones geográficas, sino que la Chinantla prehispánica, la Chinantla arqueológica, está conformada por un conjunto de señoríos chinantecos que cohabitaron un área geográfica más amplia, ¿no? Aquí tenemos aproximadamente, aquí está Usila, aquí estaría el señorío de la Chinantla, que refieren las relaciones geográficas, pero nosotros hemos visto que existen más asentamientos prehispánicos. Algunos de ellos posiblemente actuaron también como señoríos, algunos quizá como asentamientos aleatorios a estos señoríos, que compartieron algunos aspectos culturales. Hemos logrado registrar 3 aspectos culturales muy bien definidos en todos estos asentamientos, que son los patrones de asentamiento, son los sistemas funerarios y son los complejos cerámicos que se están usando en este último periodo prehispánico, y que son la cerámica gris, la cerámica de fondo sellado y la cerámica polícroma, de la cual vamos a hacer referencia en este momento. Y bueno, aquí cabe señalar, antes de avanzar, que toda esta región de la Chinantla fue delimitada por ahí de los años 30, con base en factores étnico-lingüísticos. Está compuesta justamente por hablantes de la lengua chinanteca, y cada una de estas coloraciones comprende a 4 variantes dialectales que fueron identificadas por ahí de los años 40 por Bernard Bevan, y que actualmente Pardo y Acevedo han logrado volver a redefinir, pero siempre basándose justamente en estos 4 grupos dialectales. Y pues si esto puede ser traspolado a la época prehispánica, que aún no se ha trabajado lingüísticamente eso, podríamos argumentar que esta Chinantla arqueológica pues está justamente cubriendo 3 de estas variantes lingüísticas, y que en estos 3 grupos culturales chinantecos pues se está dando justamente todos estos grados de homogeneidad cultural, ¿no? Están empleando una sola área cultural prehispánica. Y bueno, vamos a platicar aquí un poquito sobre la procedencia de la cerámica en la Chinantla. Estas primeras incursiones, hablaba yo del siglo pasado, que realizaron
fueron básicamente lo que hoy conocemos como salvamentos arqueológicos, dado que en la región fueron dos grandes proyectos los que permitieron el acceso de estos primeros investigadores y arqueólogos. El primero fue la creación de la presa Miguel Alemán y el segundo fue la carretera que cruza toda la Sierra Norte y que va desde Oaxaca hasta Tuxtepec. Estas dos grandes incursiones de infraestructura pues permitieron sacar a la luz muchos de los asentamientos prehispánicos. La mayoría de las veces pues eran presencia de montículos como el que se muestra justamente aquí y refieren estos primeros investigadores que era muy fácil identificar grandes plataformas de piedra en donde había lajas de gran tamaño cubriendo accesos y estos accesos pues daban justamente la entrada, eran la entrada de las tumbas. El registro que se tiene de estos primeros investigadores pues nos denotan que justamente todas estas vasijas polícromas a la par con las vasijas grises y vasijas de fondo sellado conformaban la ofrenda funeraria de los antiguos chinantecos, ¿no? Y justamente nosotros pudimos corroborar esta propuesta con estas incursiones que hemos realizado a la Chinantla, donde se nos ha permitido el acceso a tumbas ya exploradas. Esta es la tumba de San Antonio del Barrio, que fue explorada por ahí del 2008, a tumbas que están abiertas, un acceso libre a las comunidades, otras tumbas que son de más difícil acceso y que aún se encuentran cerradas incluso con las vasijas in situ, ¿no? Entonces, este hallazgo, esta procedencia de la cerámica chinanteca, pues ha sido corroborada justamente en estas incursiones y nos ha permitido identificar que estas construcciones son muy similares, muy semejantes a lo que se estaba ocupando por los grupos zapotecas y los grupos mixtecos. Lo que quiere decir que hay una homogeneidad justamente de los grupos oaxaqueños prehispánicos en utilizar este tipo de estructuras para colocar a sus muertos para trascender la manera de pasar de este plano al otro. Bueno, las diferencias que hemos encontrado con las tumbas que se encuentran en el Valle de Oaxaca es que son manufacturadas con piedra local y rara vez se encuentran decoradas. Son muy pocas las que se han contabilizado con presencia de pintura mural y es una pintura mural muy diferente a lo que se muestran, por ejemplo, en las tumbas de Mitla o de los valles centrales, ¿no? Son muy decoraciones que aún tampoco se han estudiado, pero que representan justamente únicamente estos motivos de greca escalonada y las representaciones de algunos rostros, muy semejante a lo que aparece en cerámicas de la zona cuicateca. Y bueno, a la par también con estas vasijas, lo que hemos logrado registrar son objetos pues de una calidad excepcional. Lo poco que tenemos de estas primeras exploraciones son estas fotos en blanco y negro que se encuentran dentro del archivo técnico del INAH y nos han permitido conocer que se hacían acompañar por objetos de cobre como hachas, cascabeles, agujas, anillos, cuentas y pinzas, objetos de oro como orejeras, anillos, pendientes, cuentas de collares. Algunos de ellos manifiestan estos exploradores que estaban hechos con la técnica de la cera perdida. Yo no he tenido oportunidad de observar físicamente estos trabajos que denoten el trabajo de la cera perdida, pero sí he registrado pues algunas cuentas, no necesariamente de oro, sino recubiertas, algunos de estos pendientes, sobre todo en algunas tumbas de mayor relevancia por ser tumbas con mayor dimensiones y con mayor cantidad de vasijas y de objetos. Y también el registro nos marca que hay objetos como cristal de roca, amatista, turquesa, cuarcita, liquidámbar, concha, o sea, una gama de objetos que están siendo acompañados a estos personajes chinantecos que bajo esta postura pues nos permitirían inferir que no se trata de cualquier persona. Estamos hablando justamente de estos grandes personajes que pudieron en algún momento estar
a la cabeza de estos señoríos chinantecos. Hablamos de las élites chinantecas que están ocupando estas tumbas y que están haciéndose acompañar no solo por esta variedad de objetos, sino también por esta cerámica polícroma. Y bueno, el complejo polícromo que he logrado conjuntar para poder definir justamente todo este complejo de esta vasija polícroma es un total de 160 piezas que he logrado analizar, 160 piezas que se siguen acrecentando. Esta contabilidad paró en 2019, pero en estos años hemos logrado entrar a otros asentamientos, hemos logrado registrar mayor cantidad de piezas que ya no están incluidas en esta presentación y en el trabajo doctoral, y la mayoría de ellas, o la gran cantidad, un ciento de estas piezas fueron las que salieron a la luz con estas primeras exploraciones de los años 60 del siglo pasado, y las cuales se encuentran en el actual Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y solo una pequeña parte se encuentra en exhibición dentro de la Sala Mixteca del área oaxaqueña. Aquí sí hay referencia de que se tratan de vasijas, mencionan ahí que son de Tuxtepec y que están referidas para la Chinantla. El resto de las vasijas, el resto 60 piezas, pues son las que hemos logrado registrar a través de estas incursiones, y muchas de ellas se encuentran actualmente en museos comunitarios, como ocurre con Cerro Marín, San Antonio del Barrio o San Pedro Tlatepuzco en el municipio de Usila, y algunas otras pues están en agencias municipales, digamos que aún todavía no tienen la oportunidad de crear sus propios museos, pero tienen justamente toda la intención de que así sea. Recientemente en Yolox estuvimos colaborando con la creación de un catálogo para sus piezas, de un registro propio de la comunidad, y pues espera que en un futuro pues puedan acceder al registro del archivo del INAH, el registro de estas piezas. Algunas otras piezas las hemos encontrado en museos de Oaxaca, como es el Museo de las Culturas de Oaxaca y el Museo Rufino Tamayo, en donde hay piezas del sitio de Ayotzintepec, resultado de las exploraciones de Marcus Winter allá por los años 70 en la región. Y bueno, la mayor cantidad de piezas pues se ha registrado justamente de estas piezas polícromas donde hay tumbas más grandes, donde hay el registro de piezas como ocurre en Cerro Bobó, en San Antonio del Barrio, que hay una gran cantidad de vasijas. Cabe señalar que estas piezas que se muestran aquí pues provienen de una sola tumba, ¿no? Tanto estas de San Pedro Tlatepuzco como las de San Antonio del Barrio es el resultado de una sola tumba. Entonces hablamos de una gran cantidad de piezas que se están colocando en estas edificaciones. Y bueno, a la polícroma chinanteca, ya entrando de lleno, a la polícroma chinanteca pues la define una pasta muy fina, una pasta en coloraciones claras, como crema, como color blanco, muy semejante a las pastas de la costa del Golfo, a las pastas cauliníticas, y una pasta naranja, muy característica, muy peculiar, que justamente llevó a estos primeros interesados en el estudio de la cerámica a definirla como una pasta que provenía de la costa del Golfo. La relacionaron con la pasta naranja fina A de la costa del Golfo. Tiene una ligereza, unas paredes sumamente delgadas, lo cual le proporciona una ligereza y una fragilidad excepcional. El grosor mayor que hemos encontrado en estas piezas no oscila arriba de 3 milímetros y tiene la particularidad también de presentar un acabado mate. Es una cerámica que, aunque fue pulida, no tiene el lustre que alcanzan las cerámicas cholultecas ni las cerámicas mixtecas. Y pues justamente, aunque esto las distingue, si nosotros juntamos todas las vasijas, como aquí las presento, pues se nota básicamente que están empleando motivos simbólicos muy similares a estas cerámicas, a la polícroma mixteca y a la polícroma cholulteca. Esto, pues en primera instancia,
dio como resultado que estos primeros exploradores y el primer investigador que retomó estas piezas para un análisis, que fue Michael Lynn en el año del 67, notaran que ya existía justamente una interacción entre los motivos que se estaban pintando y la tradición pictórica mixteca puebla, ¿no? Algo más que va a definir justamente a esta polícroma chinanteca, independientemente de los símbolos que podemos observar, de las formas y de las similitudes que hay con la polícroma mixteca y con la polícroma cholulteca, en cuestiones de ir colocando algunas bandas o algunas decoraciones en estas piezas, observamos también el uso de algunos colores tan diagnósticos para la chinantla, como es el uso del color rosa, el uso del color verde claro y el uso del color, aquí no se alcanza a apreciar bien, pero es un color amarillo, amarillo muy, muy claro. Entonces esas son las particularidades que van a definir a la polícroma chinanteca. Volvemos a enlistar, es el acabado mate, es la ligereza, es el tipo de pasta que están empleando, muy fina, muy semejante a la pasta kaolin de la costa del Golfo, y las coloraciones que los colores que están empleando. Porque independientemente de que están usando el color rojo, el color ocre, el color negro tan característico de esta tradición estilística, pues están empleando coloraciones también muy específicas para la región. Y bueno, como les comentaba yo, los asentamientos que hemos estado registrando piezas son posclásicos tardíos, están presentando justamente todos los asentamientos chinantecos cerámica polícroma, y nos dimos a la tarea pues justamente de ver qué trabajos había hablando de esta cerámica polícroma tardía, del posclásico tardío, y para ello retomamos el estudio de Hilda Hernández que realizó en el 2005 sobre vasijas de tipo códice del estilo Mixteca Puebla. En su trabajo ella ocupa vasijas de un asentamiento exclusivamente de la Chinantla, que es justamente Ayotzintepec. Y retomamos este mapa que realizó ella y lo adaptamos para nuestras necesidades, colocando justamente la región de la Chinantla y la región de la Chinantla prehispánica, y pues justamente empata en un espacio donde no se había estado trabajando esta cerámica, pero donde existe una gran cantidad de piezas que tienen las particularidades que esta autora manejó para su trabajo. Y bueno, aunque aquí coloca una de estas piezas y la vemos que tiene un acabado lustroso, la realidad es que estas piezas son con un acabado mate, pero están utilizando justamente toda esta simbología, toda esta representación estilística de este estilo. Y esto nos llevó pues justamente a puntualizar a la cerámica chinanteca, como encasillarla, diría yo, como una cerámica tipo códice, dado todos los atributos que está manifestando. Aunque el único apartado que podemos, o el único atributo que podemos no estar de acuerdo con Hilda Hernández, es el acabado lustroso. Muchas de las particularidades de la cerámica tipo códice aluden a que la cerámica tiene justamente este acabado lustroso, que correspondería un poco con aquella cerámica que Noguera llamó como cerámica tipo laca, pero pues estamos viendo que en la Chinantla, aunque estamos contando con los atributos de una decoración de signos reconocidos en un ámbito amplio, que estamos empleando también colores muy particulares y diseños, pues está teniendo un acabado mate, y eso es lo que la hace diferente. Y bueno, definir esta variante estilística de la tradición pictórica del posclásico mesoamericano en la Chinantla, pues fue un trabajo conjunto. Esta es la propuesta que Michael Lynn realizó en 1967, donde nos da un primer acercamiento a estas vasijas y a todas las formas que se manejaron en la Chinantla, aunque en ese momento, pues él justamente agrupó gran cantidad de formas bajo la denominación de una sola. Y lejos de que este fuera el parteaguas para estudios dentro de las vasijas chinantecas, pues parece que fue el primero y el último, porque de ahí
tardaron 30 años para volver a retomar estas piezas. Los trabajos de Lin se abocaron ya justamente solamente a cerámica mixteca y a cerámica cholulteca. ¿Y qué fue lo que resultó? Pues Michael Lin argumentaba, basándonos en estas imágenes, también que la Chinantla mantenía una tradición cerámica local. ¿Por qué? Bueno, ya hablábamos que justamente tuvo una producción muy considerable de vasijas. Michael Lin contabilizó alrededor de un 100, y también por algunas formas y motivos muy particulares. Aunque nunca puntualizó a ciencia cierta qué formas la diagnosticaban, porque les vuelvo a repetir, la Chinantla no fue algo en que él se ocupara, le dio más prioridad a las vasijas mixtecas y a las cholultecas, dado también que existían más documentos, más códices tan solo para poder hacer un estudio comparativo, pues nunca puntualizó qué formas fueron las que estaban definiendo a las vasijas chinantecas. Y pues nosotros hemos logrado definir justamente la vajilla polícroma chinanteca, que se conforma de cajetes, vasos, copas y ollas. Cada una de estas formas presentó detalles propios de la técnica de manufactura. Mostraron variación tanto en la proporción del cuerpo, del cuello, de los soportes o de la base. Y esto nos dio una variabilidad cerámica que nos permitió contabilizar en total 15 formas. Entre ellas pues tenemos las ollas bajas, tenemos vasos, tenemos cajetes, tenemos copas, y hicimos un análisis comparativo formal con estas formas cerámicas que Hilda Hernández proporcionó para las cerámicas tipo códice del posclásico tardío, y observamos que sí, efectivamente se están empleando algunas formas muy semejantes, con algunas variaciones en cuanto a atributos como los soportes. Se están empleando cajetes hemisféricos y cajetes trípodes, al igual que en la Chinantla, nuevamente con variaciones en cuestiones de colocación de soportes. Estamos viendo formas específicas para la Chinantla, como son estas copas de silueta compuesta, dado que las copas que está presentando Hilda Hernández tienen otra forma característica. Y lo que podemos puntualizar es que hasta el momento en la Chinantla no hemos registrado ninguna forma tan grande como estos apachtles, estas cazuelas que hay en la región cholulteca. Tampoco hemos encontrado ni sahumadores ni incensarios que nos permitan identificar el uso de estos objetos para la región chinanteca, ni estas jarras, ¿no? Decoradas. Hemos encontrado jarras, sí, pero dentro de lo que es la vajilla doméstica, la vajilla de cerámicas naranjas burdas, pero no con policromía como existe en la zona cholulteca o en la zona mixteca. Y bueno, la mayoría de las formas que aquí registramos para la Chinantla pues son específicamente formas apropiadas para servir alimentos, como son los cajetes, o para servir bebidas, como está ocurriendo con las ollas y con las copas. Bueno, entrando ya en el detalle, las formas cerámicas chinantecas, que digamos son más representativas, al tener presencia en cada uno de los asentamientos o de los sitios estudiados, son las ollas trípodes. Estas ollas existen dos variedades: la olla como tal, que se conoce en la mixteca, y una olla baja de menores dimensiones, con cuerpo un poquito más pequeño, y que se está diferenciando de la primera por el uso de soportes. La variedad de ollas, llamémosla así, la tradicional olla, está representada por soportes exclusivos de águilas, mientras que las ollas bajas trípodes se define por este tipo de soportes cónicos aplastados en la terminación del soporte. Y bueno, presenta este tipo de ollas, es muy semejante a lo que se encuentra en las representaciones de los códices mixtecos. Son ollas con un motivo central, en ocasiones decorados justamente así, en otras con bandas que están siendo representadas en los cuellos, y logramos observar que esto está presente en las formas chinantecas. Cabe mencionar que para esta región no se cuenta con un códice, pero sí estamos y nos tomamos
ese atrevimiento de hacer la comparación con estos elementos iconográficos dentro de los códices de la tradición mixteca Puebla por ser pues lo único más viable que teníamos a la mano, dado que, vuelvo a repetir, la Chinantla no cuenta con muchos registros históricos, no cuenta tampoco con este tipo de soportes que nos pueden dar esta información. Las ollas bajas, la decoración más recurrente de estas ollas bajas es el signo que hemos identificado como el signo de Ilwit, el signo de día. Y se le encuentra esta misma representación en algunos códices del centro de México, en estos llamados del grupo Borgia. Logramos encontrar justamente la representación de este signo dentro de las vasijas. Y así es como lo encontramos en la Chinantla. Aquí me gustaría hacer un breve espacio para mostrarles a ustedes la consistencia que tienen en las decoraciones estas formas cerámicas. Nosotros encontramos ollas que están empleando motivos muy semejantes o, valga la redundancia, el mismo motivo con variantes, obviamente, variantes de realización dependiendo justamente de cada artesano, de cada escuela que está trabajando. Tenemos patrones estandarizados en cuestión de tener los mismos motivos. En los bordes tenemos representación de volutas, tenemos representación de grecas escalonadas, un motivo principal separado por estas bandas y la presencia del mismo soporte. Lo mismo ocurre con la representación de estas ollas bajas, en donde estamos mostrando un signo que se repite constantemente, un patrón decorativo que también está representado fuertemente en los soportes y en los cuellos, y una misma decoración para los soportes. Y bueno, es de acuerdo con algunas especialistas, pues estas formas de ollas son muy funcionales, dado el uso tan constante en ceremonias rituales como se están mostrando aquí en los códices, y pues de ahí que sea una forma tan recurrente en todos los señoríos posclásicos, en donde pues obviamente esta muestra nos da para incluir ahí a los señoríos chinantecos, ¿no? Y la identificación de estas formas pues nos ha permitido justamente identificar esta estandarización de diseños plasmados en cada una de las formas cerámicas. Esta propuesta fue dada también por Hilda Hernández como una particularidad de las cerámicas, de estas vasijas de ceremonia, de estas cerámicas tipo códice. Entonces, anotamos otro punto más a estas vasijas chinantecas al comprobar efectivamente que es una cerámica de tradición mixteca Puebla porque está presentando esta estandarización. Estamos observando que cada forma cerámica presenta signos relativamente estandarizados y distribuidos de una manera consistente en el espacio de las vasijas, de tal forma que existe una relación entre la forma y los motivos que están pintados en ella. Y bueno, aunque Hilda Hernández ya plantea algunos complejos iconográficos con algún significado, nosotros todavía estamos, diríamos, en pañales, todavía estamos buscando estos significados. Baste ahora con mostrar que ya encontramos esta estandarización, que ya estamos viendo que justamente estas élites chinantecas están siendo parte justamente de todo este proceso ideológico plasmado en las vasijas. Y bueno, tenemos también la propuesta de clasificación que se dio en el trabajo doctoral, pues me permitió identificar no solo la vajilla chinanteca como tal, sino también definir y determinar qué formas diagnósticas van a definir al complejo polícromo chinanteco. Y sin duda yo podría proponer que son estos vasos anchos, vasos que les llamé en un primer momento vasos piriformes por su forma asemejada a una pera, anchos porque están presentando justamente este abombamiento, podríamos decir, en la parte baja del cuerpo. Y Michael Lind argumenta también que esto podría tratarse de una olla globular. Difiero en esto, sigo con la propuesta de que son vasos trípodes anchos y
pues se definen también por tener algunos elementos iconográficos muy propios de la zona. Este es la representación, este es un poquito el agrandamiento y es otra foto que se logró tomar, en donde estamos viendo que estos vasos trípodes anchos se relacionan o se identifican justamente por el uso de soportes con garras de felino. La decoración que llevan algunas de estas vasijas pues nos permitirían asociarla con el felino por excelencia, que sería el jaguar, aunque todavía estamos pues en esas posturas. Y los motivos o la característica de estos vasos, la estandarización que se muestra en cuanto a la decoración, es el uso de paneles decorados con pequeñas cruces, tanto en negro como en amarillo y en color rojo. Esta sería una estandarización, mientras que los motivos principales nos permitiría hablar de dos variantes. Por un lado está este signo, que aún estamos en propuestas, que no queremos argumentar porque existe otra variedad también de representar esto. Volvemos a hablar de la visión que tenían estos artesanos, de la decisión que tenían de plasmar cada uno su manera de ver el motivo, y también la siguiente variante sería la representación de quetzales. Me disculpo por las fotos, es muy difícil acceder a tener una buena foto de las vasijas que están en el Museo de Antropología e Historia, y me he abocado pues a las pocas fotos que he podido colocar o tomar en los diferentes asentamientos chinantecos. Bueno, una segunda forma que considero que es diagnóstica para la Chinantla son estas copas de silueta compuesta. Como les había mostrado hace un par de diapositivas, pues las copas que se están presentando en estas vasijas de estilo mixteco difieren en cuanto a la forma. Aquellas son copas bicónicas o copas muy altas. En esta situación, en la Chinantla, estamos hablando de copas de silueta compuesta, en donde también podemos observar estos motivos que las decoran, estos símbolos que nos están hablando justamente de variedades que se están empleando al momento de decorarlas. Tenemos esta representación de ave, tenemos variante de decoración con la greca escalonada, tenemos la variante de este motivo que más adelante les voy a mostrar, que se trata, bajo mi propuesta, de una mariposa, y tenemos también la variación de este caracol cortado representado dentro de paneles con volutas. Es decir, en el trabajo de doctorado logramos conjuntar varios grupos de vasijas por forma, y dentro de esta forma logramos identificar algunas variedades dependiendo del motivo que la decora. Me basé principalmente en vasijas que pude contabilizar arriba de 3 piezas para poder determinar la variedad de esta forma, de esta decoración, y dejé de lado algunas formas que no voy a presentar aquí porque tenía yo solo la presencia de una decoración. Entonces yo no podía hablar de esta estandarización de la cual les expliqué hace un momento. Y bueno, no obstante que tenemos estas formas diagnósticas que podríamos agregar a estas formas ya de tradición mixteca Puebla como formas nuevas o formas que también podrían estar ahí incluidas, pues tenemos formas que también son muy semejantes a lo que se está ocupando ya dentro de esta misma tradición. Y tenemos pues justamente los cajetes hemisféricos. Este es un cajete hemisférico de la región de Cholula, y tenemos este cajete del sitio de Ayotzintepec, un cajete chinanteco, que si nosotros nos tomamos la molestia de observar cada panel, pues correspondería un poco a lo que está representado aquí, un motivo central de un ave. Tenemos la representación de grecas escalonadas y la representación aquí, aunque no se observa muy bien, de plumas, que es lo que se está representando en esta imagen. Este tipo de piezas, retomé un poco otra vez el trabajo de Hilda Hernández, donde ya les mencionaba que ella ya maneja complejos decorativos de esta iconografía, y de la cual aún no me atrevo mucho a definir dentro de las vasijas chinantecas, porque me hacen falta muchos
muchas bases en que sustentarlo. Pero sin embargo, aquí me pareció muy buen ejemplo porque estoy contando con todos estos atributos que ella maneja para conformar el grupo de banda solar con aves y otros animales, entre los cuales tenemos líneas rojas que se encuentran aquí y aquí, tenemos turquesas, tenemos esta banda solar en donde se encuentran cabezas de aves como quetzales o águilas, donde se encuentran rayos solares que están aquí y algunas turquesas. Y las vasijas de este complejo pues se caracterizan precisamente por las bandas de plumas que ya les mencionaba que se encuentran dentro de, déjenme mover el cursor, dentro de esta, vasijas de piedras preciosas y de Xicalcoliuquis. Digamos que todavía toda la cerámica que hemos logrado definir en la Chinantla no tenemos todos estos parámetros como estos dos ejemplos que les estoy mostrando aquí, como para empatar en estos complejos de banda solar. En estos complejos de las propuestas de vasijas de tipo códice. Sin embargo, estamos viendo que sí, hay parte en algunas piezas que sí están empatando. Entonces estamos hablando que sí efectivamente estas élites chinantecas están retomando, están siendo partícipes de esta tradición, de esta cosmogonía, de esta simbología que permeaba el posclásico mesoamericano y los está adaptando a su propia visión o cosmovisión de su entorno. El otro ejemplo que tenemos son los cajetes trípodes chinantecos, que a simple vista pues se parecen mucho a los cajetes mixtecos, ¿no? Incluso en la representación de los soportes podemos ver que ambos aluden a águilas y que tienen decoraciones por fuera y tienen decoraciones por dentro. Nosotros tuvimos el atino de encontrar esta pieza y de ir analizando y desmenuzando cada uno de los símbolos que se encontraban tanto en el interior como en el exterior, y logramos observar que aquí hay una representación muy simbólica del sol. Tenemos los rayos solares muy semejantes a los que se están pintando en algunas representaciones del Códice Borgia. Tenemos al interior esta representación dividida en este círculo dividido en 4 cuadrantes con un círculo interno que sería justamente muy semejante a lo que hay aquí en la representación de algunos aditamentos de personajes en el Códice Nuptal que denota justamente el aspecto de la Tierra. Y entonces nos hacen referencia algunos investigadores como Felipe Solís, déjenme regreso, o como Yolot Hernández, que nos dicen que la representación de Sol y Tierra tiene que ver mucho con la decoración de unas vasijas del Sol, que representaría o sería la versión del Cuauhxicalli para la zona centro de Mesoamérica, y que se caracteriza también por estas plumas en su exterior. Y pues sin más ni más, nosotros podemos proponer que sí, que efectivamente tenemos la versión de la Cuauhxicalli chinanteca dentro de las vasijas de esta región, ¿no? Estos son los dos ejemplos del trabajo que hemos estado haciendo, de que poco a poco vamos encontrando una mayor cantidad de atributos que nos permite reafirmar que sí, que estas élites chinantecas estaban a la par con las élites mixtecas y las cholultecas. Y bueno, vamos ahora justamente a entrar ya a la parte del repertorio iconográfico que hemos estado identificando para que veamos también de qué manera esta cerámica es parte de la tradición mixteca Puebla. Y tenemos dentro de todo el repertorio que Michael Lind señalaba, pues la similitud más notable era justamente la decoración y su relación con el estilo de los códices mixtecos. Esto ya él lo había propuesto desde el año 67, les comentaba yo, y años más tarde, cuando Marcus Winter realiza también un trabajo de todas las regiones de Oaxaca, en donde postula que hay presencia de cerámica gris y de cerámica pintada, con decoración pintada, pues él propone que la Chinantla también estaba teniendo un estilo pictórico semejante al de Mixteca Puebla, aunque argumentaba que lo que no había
lo que él no observaba en estas cerámicas que él excavó en Ayotzintepec era la representación de personajes, la representación de estos personajes que aparecen en códices mixtecos, pero tengo la propuesta por ahí de haber logrado identificar un rostro de perfil en 2 vasos, pero pues todavía no estoy tan a ciencia cierta porque ya están muy deteriorados. Y tengo el registro de alguna otra pieza en el Museo de Antropología, pero estoy en espera también de que se me permita acceder a la fotografía para poder pues refutar esta propuesta de Winter, donde decía que no hay presencia de rostros de personajes. Y también más tarde no quiero dejar pasar el trabajo de Erendira Camarena, que en el año del 99 ella se dedica a hacer un catálogo de todas las piezas mixtecas, nuevamente mixtecas, del Museo Nacional de Antropología e Historia, y donde retoma afortunadamente a las vasijas chinantecas. Y pues ella también ya había hablado ahí justamente de los diseños pintados de las policromas chinantecas y argumentaba también que existía una fuerte relación con otras polícromas de otras áreas, ¿no? Ella inicia un primer trabajo comparativo, pero no logra puntualizar o no logra llegar justamente a definir este repertorio iconográfico como tal. Y bueno, pues de ahí me basé de estos 3 investigadores para poder ir jugando, ir identificando en estas vasijas algunos de estos elementos iconográficos de la tradición mixteca Puebla. Empezamos con la representación de animales, que es una de las particularidades de esta tradición pictórica, y tenemos que en la Chinantla pues hay la representación de estas aves, que son básicamente águilas que están pintadas de una manera, están representadas de una manera muy semejante a lo que hay en los códices. Tenemos también la representación del jaguar. Hablábamos hace un rato que los vasos anchos se caracterizan por la presencia de estas garritas y tenemos también este caso de un vaso donde la representación no es solo la garrita, sino la cabeza del jaguar, las manchitas, que son muy semejantes a este personaje del Códice Laúd, ¿no? Que son un estilo muy diferente a lo que está presentando el jaguar del Códice Nutal o de los códices mixtecos, como el Nutal o el Vindobonensis. También tenemos la representación de los quetzales, ya lo habíamos mencionado. Justamente la cabeza tiene muy semejante el estilo pictórico de representar el gancho, de representar estas plumas. Y tenemos algunos otros elementos decorativos. Por ejemplo, estas bandas rojas con una especie de pequeñas líneas a su alrededor o digamos que enmarcándolas. Camarena había argumentado en algún momento que se trataba de una especie de peines, pero ya encontrando algunas vasijas, tanto en el Códice Vaticano B como en el Códice Vindobonensis, vemos que estas vasijas de uso exclusivo ceremonial pues estaban siendo decoradas con estas pequeñas bandas rojas que tenían estas líneas acotando su exterior tal y como se muestran en las vasijas chinantecas. Una propuesta de Manuel Hermann y de esta autora Libura en el Códice Vindobonensis proponen que sean una especie de caminos de sangre, ¿no? No sé, todavía no estoy a ciencia cierta casada con esa definición, pero lo que sí podemos observar es la gran similitud que existe al decorar estas vasijas. Otra representación que hemos podido identificar es la de estos caracoles cortados, que es muy semejante a lo que aparece aquí en la representación de estos códices del Códice Becker, donde hay esta representación de caracoles cortados, enmarcados justamente por volutas y por algunas pequeñas joyas en sus puntas. Bueno, algo más, una comparación ya más cuidadosa, también tenemos la representación de las volutas, muy semejante o muy al estilo de estos códices mixtecos. Tenemos la representación, ya habíamos argumentado, de estos rayos solares, pero también la representación de estas flores, muy semejante a lo que hay en vasijas mixtecas, que son esta parte que adornan la vasija del Señor Nueve Flor. Y aquí están esta representación que también tenemos en algunos cajetes. La representación de Chalchihuitl
o de joyas o de cuentas, es muy semejante a lo que aparece también en algunas vasijas de Sashila. El vaso no lo coloqué aquí, pero también es muy semejante a lo que aparece en algunas vajillas, en algunas vasijas del Códice Borgia, ¿no? Están empleando cuentas, miren, muy semejantes a lo que está aquí. Miren, no me había yo percatado que también tenemos estas cuentas aquí. Y también tenemos la representación de rayos solares, de esta famosa banda solar, muy diagnóstica de la tradición mixteca Puebla, ¿no? Y que se presenta también justamente en los vasos. Esta representación, cabe resaltar, es la que más se presenta en las vasijas de la Chinantla. Este aro solar, la representación del sol, como se representa el sol en algunos códices, pues es la presencia de estos rayos solares que encontramos aquí, la representación de algunas joyas como turquesas que se encuentran aquí, solamente que en la Chinantla se estila pintar estas turquesas con un tono rosado, a diferencia de lo que se presenta aquí con un tono rojizo. Y pues si nosotros observamos estas piezas justamente desde arriba, lo que vamos a lograr observar es este aro de líneas concéntricas. Estas líneas, estas pequeñas rayitas rojas que se colocan también aparecen aquí, y pues sería una representación de la banda solar dentro de estas piezas. Y bueno, me gustaría mucho argumentar aquí, antes de pasar a esto, que aunque se han encontrado justamente muchas similitudes de estas piezas con las vasijas mixtecas, con las tradiciones de los códices mixtecos o algunas vasijas cholultecas, también debo de puntualizar que no he registrado hasta este momento en la polícromo cholulteca ningún símbolo relacionado con rituales de sacrificio, como aparece en las vasijas cholultecas. Es decir, no hay presencia de cuchillos de sacrificio, ni de estas huesos cruzados, ni de cráneos descarnados, manos cercenadas, bolsas de incienso, flechas, todo esto que nos hable justamente de rituales de sacrificio o de deidades asociadas a estas actividades. Y bueno, aquí voy a presentarles algunos ejemplos únicamente para reafirmar que las vasijas chinantecas están siendo o está presente mucho este estilo Mixteca Puebla en la cultura material de los antiguos chinantecos. Y vamos a comenzar con el motivo que mayor variabilidad ha presentado, y esta es la greca escalonada, la denominada Xikal Koliuki, y puede representarse en su forma típica, o sea, se representa en su forma típica de greca o de espiral, conectado a escalones, como puede observarse en estos esquemas que realicé, en estos dibujos. Y aunque muestra variaciones en tanto que la espiral puede ser circular o cuadrangular, pues lo mismo ocurre en cuanto al color. Presentan Xicalcoliukis en tonos rojos, en tonos negros, aunque la particularidad de aquí es también presentarlos en tonos verdes, en tonos rosados y en tonos amarillos, ¿no? Es un caso extraordinario que hemos registrado aquí. Algunos se ven decorados con pequeños puntos, como podemos observar, no sé si se alcance a ver muy bien en la imagen, pequeños puntos aquí también, muy al estilo de lo que se presenta en algunos xicolis de algunos personajes del Códice Nútal. Algunos otros también se presentan con pequeñas líneas a manera o como si se quisiera representar alguna textura dentro de estas grecas escalonadas. Y bueno, la variabilidad de este motivo en las diferentes vasijas, porque se presentó no solo como motivo principal en algunos vasos, sino también, como observamos en el cajete hemisférico, en unas láminas atrás, también se decoró a manera secundaria, pues habla de una versatilidad que tenían estos alfareros al presentar o al plasmar este motivo, por lo que aunque los alfareros chinantecos conocían su significado, pues se permitió en ellos una apropiación del motivo para plasmarlo también según el estilo de cada uno de ellos. Y lo vemos justamente en esta variabilidad de representaciones. El siguiente son estas bandas solares, ya habíamos hablado de ellas también,
que se relacionan por analogía visual con los componentes, con la representación del disco solar de la tradición mixteca Puebla. Y se le representa figurado por un disco redondo que se presenta alternando rayos solares con justamente turquesas o aves, como se representó en el cajete hemisférico. Y bueno, vamos a argumentar que suele representarse para la chinantla en conjunto con joyas preciosas como turquesas, en donde se estila nuevamente, reitero, colorearla de rosa y el centro rojo. En otros casos son aves las que lo acompañan, las que acompañan a estos rayos solares, y suelen presentarse delimitados con líneas rectas y otros más con líneas quebradas u onduladas. En algunas vasijas el rayo solar no tiene línea marco, sino que solo suele pintarse sin ningún formato. En ocasiones termina en punta y en otros pareciera un rectángulo, lo que nos habla justamente de que tienen falta de detalles algunos alfareros. También se denota la versatilidad que sobre este motivo tuvieron los chinantecos al realizarlo al menos en 6 variedades distintas. ¿Qué quiere decir? Una de las particularidades también de la tradición mixteca Puebla es enmarcar todos los motivos justamente en esta línea marco, en esta línea que delimita, pero lo que ocurre en la chinantla es que hay veces que se pintaron los motivos sin delimitación alguna. Algunos investigadores, algunas gentes que me han revisado o que han compartido conmigo sus comentarios sobre este trabajo, hablan de que son artesanos muy descuidados. Yo pienso que también es una manera de resaltar esta tradición pictórica, es una manera de hacerse notar, ¿no? O de hacerse ver, de hacerse caracterizar. Y bueno, otro elemento iconográfico diagnóstico para la chinantla pues son estas volutas. Estas volutas que se representan mucho en la polícroma mixteca, también lo encontramos adornando la polícroma chinanteca. Y pueden representar tanto humo como nubes, y se encuentran a la par también con representaciones de flores, de cuentas, de grecas escalonadas y de estos motivos solares que se han presentado justamente en las ollas, y más adelante voy a hablar de ellas. Digamos que no hay mayor diferencia con la polícroma mixteca de representar estas volutas, estos signos, pero quizá la diferencia estriba en el uso de la línea que define la voluta, la cual va pintada siempre en tono rojo. Aunque vaya así sin ninguna pintura o vaya pintada de negro, que también tenemos esa variante, siempre la va a delimitar una línea en rojo, ¿no? La representación de las volutas en las ollas chinantecas pues es muy similar a lo que observamos también con frecuencia en algunos códices. Tenemos, digamos que tienen esa técnica muy semejante a lo que se está empleando en estos códices mixtecos. Y bueno, un último ejemplo que quiero colocarles aquí es el signo de Ilhuit, que está permeando o que está decorando estas ollas bajas, estas ollas que definen también al polícromo chinanteco. Y lo que observamos es justamente este motivo principal que se manifestó de maneras diversas, como lo podemos ver en estos diseños que les coloqué aquí, por lo que inicialmente pues podemos argumentar también la mano de varios artesanos en la creación de estos motivos, y que cada uno de ellos pues imprimió un sello muy particular. Algo que caracteriza o que está definiendo este motivo, este signo, es que parece no estar en las vasijas cholultecas. O sea, lo he determinado, aunque algunas cholultecas emplean el mismo diseño, no llevan esta decoración interna, que son pequeñas líneas con círculos muy diminutos, muy semejante a lo que se está registrando en el Códice Vaticano B, no solo en vasijas, sino en la representación de los cuerpos, de las vestimentas de algunas personas. Se está empleando mucho este motivo. Y es una situación que hasta el momento no sé si alguno por ahí de estas personas que ahora me están escuchando tuviera algún significado, alguna asociación, pues lo agradecería mucho. No sé qué función tenga, y no sé hasta este momento qué significado pudiera tener, pero únicamente este tipo de vasijas chinantecas lo está presentando.
No existe otra vasija chinanteca con esta decoración para este y sobre todo en este signo. Y bueno, ahora toca hablar de estos motivos que caracterizan a la cerámica polícroma chinanteca. Ya hicimos un listado de lo que está siendo muy semejante, muy similar a otras polícromas, pero ahora presentamos los casos de estos motivos que hemos logrado identificar como motivos muy particulares de la región. La primera que voy a presentar es justamente este esquema de un ave. Si nosotros esta es muy esquemática, pero si nos referimos en si tomamos la consideración que es más la representación de un ave. Existía la propuesta de Camarena de ser la representación local de una serpiente fantástica. Yo propongo que se trata de una representación de un ave local que es un faisán, un oco faisán, que tiene una cresta muy amplia y esta cresta va también matizada con pequeños puntos. No logré colocarles aquí la imagen, pero es una imagen muy particular de la región. Es un ave endémica y mi propuesta es que se está decorando estas copas con esta ave. Tenemos otra variante en las copas de silueta compuesta que se presenta este motivo. Yo propongo que es la versión de una mariposa también muy semejante, que aparece mucho en esta región, y es la mariposa 88, que tiene justamente estas alas. Tengo esa propuesta tentativa que claro sabemos con el paso del tiempo y los nuevos hallazgos podría cambiar. Y por último, tengo estos motivos que están decorando, les decía yo al principio de esta exposición, las ollas, que son la forma que aparece en todos los asentamientos chinantecos, que es una forma que se está representando en algunos códices mixtecos y que tiene esta representación circular, con pequeñas cuentas alrededor, o también existe la variante que tiene pequeñas líneas radiales. Yo he propuesto que esto es una versión local de un chalchihuite, por la representación tan semejante que hay en algunos códices, en donde no solo lleva cuatro círculos alrededor, sino tiene una gama considerable de chalchihuites, de pequeñas cuentas, muy semejante a lo que está aquí. Y yo encontré una vasija en Tututepec que tiene la representación del sol por un lado y la representación de la luna por el otro. También olvidé colocarles a la luna, pero bueno, esta representación del sol, independientemente de que tiene este círculo concéntrico y un punto, tiene una serie de cuentas alrededor de ellas, independientemente de estos rayos solares. Entonces yo me baso en la propuesta iconográfica de observar todo lo que complementa la vasija. Tenemos un motivo solar acompañado de un reforzamiento de aves que están relacionadas exclusivamente con estos ritos solares, y tenemos también algunas otras representaciones de plumas aquí, lo que nos hablaría fuertemente de una iconografía relacionada con el sol. Hasta este momento esta es pues mi propuesta de la polícroma chinanteca. So pena de por ahí encontrar algunos otros motivos que podamos ir entrelazando. Tenemos muy poco haciendo este trabajo de iconografía y pues espera que podamos adentrarlo en tiempos venideros. Y bueno, hablando justamente de esta representación solar, pues parte del trabajo del doctoral fue proporcionar una pequeña o una primera intención sobre qué simbolizan los motivos de las vasijas chinantecas. Y bueno, lo que yo encontré analizando cada una de estas vasijas fue símbolos de una iconografía muy relacionada con rituales y ofrendas solares. Hasta ahí me voy a quedar, ¿no? ¿Qué me ayudó o qué factores encontré justamente para hacer referencia a eso? Pues tenemos la presencia de estos rayos solares, de estas bandas que, como les argumenté, muchas de estas vasijas las presentan, estas bandas solares, con presencia de rayos, rayos solares de algunas joyas o de algunas aves, como son las águilas, como son los quetzales, y también tenemos situaciones que hacen referencia a muchas de estas características. Tenemos la presencia de plumas, de plumones,
la representación de estas aves, enfatizando justamente a lo que es la cabeza del ave, que también nos habla de una mayor refuerzo de estos significados. Y tenemos algunos otros objetos, como ya lo argumentamos, tenemos la Cuauhxicalli chinanteca, y todo esto pues fue apoyado en uno de los lienzos de la región chinanteca que por el tipo de representaciones podríamos argumentar que son realizados por ahí de principios de los primeros años del siglo ya XVI, por algunas representaciones que estamos visualizando. Y en ello justamente hay un ritual, está un templo, están gente tocando, gente en alguna tipo de peregrinación, en donde hay un ritual a estas deidades. Y a mí me gustaría enfatizar mucho el ritual que están haciendo hacia el sol, que me permitiría justamente reforzar esta propuesta que estoy dando. Y pues faltaría también adentrarnos un poco al estudio de estos lienzos de la Chinantla para ver si podemos encontrar algunas otras asociaciones que nos permitan hablar de estos elementos iconográficos, ¿no? De estos simbolismos en las vasijas chinantecas. Y bueno, finalmente, y a manera de conclusión, a mí me gustaría colocar estas propuestas que hemos estado trabajando y argumentar esto, ¿no? Que durante el posclásico tardío hemos visto que la Chinantla estaba produciendo su propia cerámica polícroma, pero también estaba empleando un código iconográfico que, como hemos visto, ha trascendido fronteras lingüísticas y políticas. Observamos en el análisis que hicimos de estas vasijas que mantuvo un estándar en la manera de realizarlas, es decir, todas las ollas presentaron unas dimensiones muy estándares y una consistencia en la manera de plasmar los símbolos en el estilo pictórico, compartiendo cualidades comunes, sí, justamente en la manera de representar algunos de estos elementos, algunos de estos símbolos. Hemos visto también que la mayor parte de los rasgos iconográficos de la llamada tradición mixteca Puebla o estilo internacional del posclásico está presente en la Chinantla, siendo que fueron asimilados y modificados para lograr expresar una identidad propia. También estamos observando que se sintetizó una tradición local y la incorporación de una tecnología alfarera, que fueron ideas tomadas por estos artesanos locales y que se convirtieron en cualidades distintivos de esta variedad estilística. Es decir, tomaron un proceso de elección no solo en retomar algunos motivos decorativos, sino también en la paleta cromática al incorporar tonos claros como el verde, el azul, el rosa, el amarillo y presentar este acabado de superficie mate, que aún no logramos averiguar. Estamos también en proceso de iniciar una investigación si este acabado mate se debió a la manera en querer resaltar esta cerámica chinanteca o se debió justamente a algunas técnicas de producción, técnicas alfareras en donde no lograron alcanzar este acabado tan pulido de las cerámicas cholultecas, por ejemplo. Esta variante regional también pues nos indica que se tenían un conocimiento de las mismas técnicas de manufactura y también de la misma decoración, al igual que otras áreas no solo oaxaqueñas, sino ya observamos de la mayoría, de muchos ámbitos, de muchos lugares como Veracruz, como Tlaxcala, como Puebla, ¿no? Así como la existencia de especialistas locales que producían estas cerámicas no solo en algunos centros rectores, sino también cada región también estaba justamente teniendo estos especialistas locales, ¿no? Que producían estas cerámicas y que compartían cualidades comunes a una misma tradición pictórica. Y bueno, se desconoce con exactitud el uso que tenían, obviamente, porque no hemos encontrado un contexto fuera de lo que es un contexto funerario, pero dada la similitud de formas y la similitud con que se están usando en estos códices mixtecos, pues podemos proponer que tenían una función importante en diversos ritos como el matrimonio
o como la presentación de algún dignatario, ¿no? Tal como lo muestran en estos códices de la misma época. Y al igual que la cerámica polícroma mixteca, pues muy probablemente la polícroma chinanteca muestra motivos relacionados con la élite política. ¿Y por qué no? Podríamos estar hablando justamente de estos linajes sagrados de los antiguos chinantecos. Quiere decir que estaba a la par la élite chinanteca con toda esta élite mesoamericana y que existió justamente esta interacción que podemos observar en las vasijas a través de los variados signos, de la manera en que se colocaron los signos y de la forma en que estaban mostrando su cosmovisión los antiguos chinantecos. Y bueno, pues no me queda más que agradecer en primera instancia, pues sí, a Templo Mayor, a este seminario de circulación, a Emiliano y a Reina por la invitación, y algunos de estos lugares que me han abierto las puertas en la región de la Chinantla, como es el proyecto de turismo Chinantla, la Agencia Municipal de Ayotzintepec, el Museo de San Pedro Tlatepuzco, el de Cerro Marín, la Presidencia de San Pedro Yolox y las autoridades de San Antonio del Barrio, en especial el señor Zenón Canseco, que ha tenido bien a recibirme, a mostrarme la tumba que estaba destinada a ser descubierta por él y a transmitirme el conocimiento de esa cosmovisión milenaria chinanteca. Asimismo, a la Biblioteca Universidad de las Américas de Puebla, que me permitió visualizar las vasijas que Michael Lin tuvo a bien dejarnos en muchas fotografías. Y bueno, pues gracias. Muchísimas gracias por tan excelente presentación, Ana Lilia. Muy, muy interesante toda esta mirada panorámica que nos has hecho sobre la cerámica, la iconografía y bueno, todo lo que has realizado para tratar de desentrañar, ¿no? Todos estos complejos, estos diseños, estas variaciones que has detectado. No te escucho. Gracias. Perfecto. Sí, bueno, pues sí, felicitarte. Tú sabes lo que opino de tu investigación, que me parece maravillosa, el aporte tan significativo que has hecho de la cerámica de la Chinantla, el estilo cuando lo has abordado, la variedad dentro de la cerámica mixteca. Y también identificar tú con tanto detalle estas variaciones iconográficas tan particulares de tu cerámica de la Chinantla, los elementos diagnósticos que tú también propones como identitarios. ¿No? Muchas gracias por compartir tu investigación en este seminario. Ha sido una delicia volverte a escuchar, ver tus imágenes. Y yo solo tengo una pregunta, porque bueno, yo te he preguntado muchas cosas de esta investigación desde que la conozco. Pero, ¿has detectado fuera de la Chinantla la cerámica con estas características? Mira, hablando de motivos decorativos, no, lejos de los que ya hicimos el análisis comparativo. Los motivos particulares, tiene poco que encontré en el museo no recuerdo si es en el museo de ahora de la zona de Tehuacán que abrieron, o en el regional de Cholula, existe una olla con el motivo de este ocofaisán que yo propongo. O sea, ahí está el motivo chinanteco, tal cual, incluso el acabado de la pieza, pero no corresponde a la forma. La olla es de soportes muy largos, de un cuello muy largo, y es el único lugar donde yo he registrado este motivo. Es de la parte sur de Puebla, según dice ahí el detalle en el museo. No tengo registro de qué parte sur de Puebla sea, pero he detectado que en la región de Acatlán están haciendo unos cajetes también con unos decorados reticulados y con esta greca escalonada, muy semejante a una variante que yo tengo en las copas también, ¿no? Entonces, como que ahí hay algo que hay que trabajar con esta zona de Acatlán, esta zona Popoluca, para ver esta transmisión de motivos que yo he determinado netamente chinantecos. Hay también en la región mazateca, ahí en la cueva de Tenango, hay unas vasijas hay una chica de la UV que trabajó esas piezas y ella argumenta que son polícromas chinantecas. Pero aunque tienen algunas formas y algunos acabados, no me termina de convencer los motivos. Es algo que también estoy trabajando para hacer
la separación de la polícroma mazateca de la chinanteca. Entonces, el área es muy cercana, ¿no? Estamos hablando justamente del área del sur de Puebla y de la región mazateca, pero más allá no he encontrado. Ok, muchas gracias. Tenemos varias preguntas del público. Armando Becerril pregunta siempre en cada sesión. Saludos, Armando. ¿A qué atribuyes el rezago en los aspectos tanto arqueológico como antropológico en la región de la Chinantla? ¿Falta de interés, limitaciones, en cualquier otro aspecto? Mira, el principal motivo es el acceso a la zona. Actualmente yo del centro de Oaxaca o de Tuxtepec, que son las ciudades más grandes, hacia la región de la Chinantla hago 6 horas en auto, para empezar. De llegar a una comunidad a manejarme a otra, están a 5 horas de distancia una de otra, en auto. Caminando, porque aún hay comunidades, actualmente hay comunidades que no se llega más que caminando, son alrededor de 5 a 7 horas, actualmente. Entonces, pensemos que estas primeras incursiones hace 80 años, en donde no había autos, en donde no había caminos, en donde se entraba con las bestias de carga, las mulas. Hay registros incluso de estos primeros investigadores que relatan que ya no hay fotos, o sea, hacen descripciones perfectas de sitios, de plataformas, de tumbas. Hay un registro tan detallado de ellos, pero no hay imágenes, porque justamente argumentaban que la cámara se cayó en el río, que ya no hay el acceso, que en los pueblos no les permitieron las fotografías. Incluso actualmente nos cuesta mucho trabajo entrar a un pueblo y que se nos permita fotografiar. Hemos optado por llevar estas cámaras instantáneas, tomarles la foto, dejarles su foto con su pieza, en su casa, en su tumba, y que nos permitan a nosotros traer una foto. Esto ha permitido que no haya exploraciones sistemáticas arqueológicas, porque sabemos que precisamente necesitamos un permiso para poder estar 1, 2, 3 temporadas. Nosotros hemos accedido por temporadas bajo nuestra perspectiva, pero sí la población no es muy permisible. Ya que estamos dentro de la población, pues sí son muy agradables, se nos permiten, pero también entendemos la parte de estas personas del patrimonio que manejan, ¿no? Son gente, como les digo, que actualmente están manejando sus propios museos comunitarios, están queriendo hacer su propia historia a partir de antropólogos y lingüistas, arqueólogos que hemos entrado, pero también no hay esa permeabilidad de gente. Por ejemplo, que Lina entre cuesta mucho. Entonces, si nosotros hablamos de querer hacer temporadas de campo, digamos, exploraciones arqueológicas, excavaciones arqueológicas, es muy difícil, y sobre todo también porque los actuales asentamientos están sobre esos antiguos asentamientos. Una de estas tumbas que les mostré está bajo lo que hoy es la escuela y la iglesia, o alguna otra tumba que encontraron fue justamente cuando comenzaron a hacer la iglesia. Entonces, el rezago arqueológico es básicamente, yo pienso, por lo difícil del acceso a eso. Perfecto. Sí, sí es complicado, ¿no? Hay zonas del país que es muy difícil llegar y como señalas, ¿no? O sea, si actualmente es complicado, hace el siglo pasado, y bueno, hace 80 años que empezaron muchos de los trabajos allá, pues era casi una proeza titánica, ¿no? Tenemos saludos también, ahorita seguimos con las preguntas, desde Argentina, por ejemplo, María Laura Risueño, ¿no? Y Armando Becerril, mixteco y chinanteco. ¿Cuáles son las variables más significativas entre ambas zonas? Geográficamente, ¿qué distancia las separa? Pues es bastante, te digo, de la zona mixteca a la chinanteca, me han comentado los antiguos, bueno, estos pobladores que antiguamente caminaban y hacían el recorrido prácticamente en una semana por ir justamente buscando asentamientos donde comer o lo que podían transportar. En cuestiones, sí, de distancia es muy amplia. En cuestiones temporales, pues están a la par, ¿no? Mixtecos y chinantecos estaban a la par.
Hay registros de que justamente cuando entran los mixtecos a esta parte del centro de Oaxaca y empiezan los zapotecos a replegarse hacia la Sierra Norte, pues es justamente cuando también los chinantecos comienzan a delimitar su área y a pararlos, ¿no? A los mixtecos, que es esta zona de Yolox, de Ixtlán, de Comaltepec, donde también los zapotecos empiezan a querer usurpar estas tierras chinantecas y viceversa. Entonces, están a la par, las distancias son muy, muy amplias. Ok, muchísimas gracias. Nuevamente Armando Becerril, puntos relevantes son las tumbas localizadas de las élites chinantecas, como las que nos mostraste. ¿Qué características esenciales muestran estas tumbas en comparación con otras culturas como la maya o mexica? Bueno, la maya es, pues básicamente sabemos que se hicieron las tumbas bajo estos grandes basamentos, ¿no? Como la tumba de Pacal. Están estas amplias estructuras donde se puede colocar incluso el sarcófago, si así se puede manejar la palabra. Las tumbas chinantecas son muy pequeñas, muy, muy pequeñas. A veces cabe únicamente el cuerpo así extendido, y todas estas vasijas que mostré, todos estos objetos realmente están arriba del cuerpo, son muy pequeñas, no son tan amplias como las mallas, no están bajo edificios, están sí bajo plataformas, es lo que se ha determinado, lo que se ha podido visualizar en el entorno, están sobre unas amplias plataformas. Con respecto a las mexicas, pues de los mexicas no tengo mucho conocimiento sobre las tumbas. Tengo conocimientos sobre algunas ofrendas, ¿no? Entonces tal vez sean mixtecas o sea, sean las zapotecas. Son muy semejantes a las zapotecas, sí, porque son estructuras rectangulares con presencias de nichos a los lados, con presencias de nichos en la parte de enfrente. Hay escalinatas, hay algunas compuestas con escalinatas, hay algunas con antecámara incluso, o sea, las más, digamos, elaboradas, tienen antecámaras, apenas tuvimos acceso a una de ellas, no recuerdo ahorita la zona, sé que es por la Chinantla Baja, donde hay una especie de antecámara y cabe uno, ¿no? Cabe uno ahí medio agachadito, pero cabe uno, es de las más grandes. Y hemos tenido registro de pocas con pintura mural, principalmente en la zona serrana. Entonces, no tienen la decoración de estas tumbas zapotecas como las de Huijazó, las de Lambiyeco, donde tienen a la representación de estos grandes señores o representación de piedras talladas ni demás, pero sí están haciendo lo suyo, ¿no? Están ahora sí que como lo pueden, lo reflejan y lo plasman en esas paredes. Perfecto. Demián Ortiz Maciel dice, espero que en algún momento llegue a hacerse investigaciones sobre rastros químicos de cacao, otros alimentos que podrían estar presentes en este tipo de vasijas. Con la producción de cacao que caracteriza la Chinantla, no sería extraño que algunas vasijas se hubieran utilizado para esta bebida. Sí, sí, no resultaría extraño, fíjate, porque así como mostré, justamente la Chinantla es una zona muy rica, como se ve en la matrícula de tributos, y lo que actualmente podemos ver es una zona riquísima en cacao, en vainilla, en algodón. Entonces, las vasijas, no dudamos en que haya tenido alguno de estos productos, pero desgraciadamente, pues las vasijas, cuando son encontradas la mayoría de las veces por la gente al estar construyendo sus habitaciones y demás, lo primero que hacen son lavarlas, ¿no? Lo primero que hacen son quitarles la tierrita, lavarlas. Muchas de estas piezas polícromas pues ya no tienen la decoración porque les meten fibra, ¿no? Entonces, dentro de estas incursiones que hemos realizado, hemos dado justamente algunas pautas, ¿no? De decir, bueno, encontraron, si nos pueden tomar una foto, ¿cómo la encontraron? Perfecto. Si la sacan, no la limpien, ¿no? En algún momento pretendemos realizar este tipo de análisis, se está buscando, pero también les comento, estamos buscando la apertura de algún pueblo que nos permita hacer todo esto, ¿no? Mostrárselos qué hacemos, qué trabajamos, para qué lo hacemos. Es nuestra tarea, ha sido estos últimos 5 años eso. Y pues seguimos en la búsqueda de alguna vasija intacta, porque no, ya todas están alteradas. Entonces, Sí. seguimos en eso.
Perfecto, sí, a veces es importante, ¿no? Hacer conciencia y mostrar que toda la información extra, no nada más la vasija en sí, se le puede obtener si no la pasaran a limpiarla y, como dices, tallarla con fibra para Sí. moverle la pintura, ¿no? Ujú. Tenemos más preguntas. Armando Becerril nuevamente, seguramente tendrá establecido el bruñido para dar el aspecto final a las piezas. ¿Ha identificado los elementos usados para ello? Tenemos reporte de 2 pueblos que todavía actualmente están produciendo cerámica, pero no de ese estilo. Es cerámica doméstica, ¿no? Y ellos sí emplean algunos materiales propios de la región. Uno de ellos es tengo uno por aquí, creo, es una semilla que le llaman corazón de chango, que es una semilla negra que se utiliza justamente para darle el acabado a las piezas actuales. Podemos considerar que esa es una de esas piezas porque pues los árboles ahí están y ahí estuvieron desde hace mucho tiempo, y lo que hemos visto en estas piezas es que no se ha alcanzado el bruñido, o sea, sí están pulidas, pero no. Las pocas que por ahí se veían muy relucientes es porque ya están dentro de museos y les dieron su manita de gato. Y yo pienso que también ya las adecuaron, ¿no? Como les mostré también en la muestra que da Hilda Hernández, donde coloca la pieza que se ve muy lustrosa, pero ya viéndola en vivo y a todo color, la pieza es opaca. Entonces no Tiene que alcanzaron ver la ese. iluminación entonces. Sí, también, sí, y no alcanzaron. Las pocas que hemos detectado con este acabado bruñido están todas en museos, entonces todas están ya restauradas, ¿no? Porque incluso las que están dentro de museos comunitarios que no tienen restauración son mate, pero sí podemos pensar que este tipo de materiales, como le digo, así le mencionan, es una semilla negra, corazón de chango le llaman. Yo tenía una, pero ya no la encuentro. Y es el material que están empleando para pulir algunas de estas piezas. Luego nos pasas una de esas. Sí, una fotito, sí, y ya cuando encuentre otra, se las paso. Ajá. Ujú. Armando Becerril pregunta si tienes ubicado bueno, sí, los posibles personajes en la elaboración de dichas piezas y un posible taller. No, no, no tenemos eso ubicado. Volvemos a lo mismo. Es muy difícil detectar áreas de actividad en estos asentamientos chinantecos. Primero porque están totalmente cubiertos, ¿no? O sea, no se hace mayor exploración que recorrido de superficie en todos ellos. Las exploraciones que comento, las únicas que hicieron hace tiempo, pues fueron estos salvamentos, donde ya quedó tapado por la carretera o incluso por la presa Miguel Alemán, entonces no hay un vestigio como tal. No hay detección de talleres, no hay detección de personajes. Estamos pensando en entrar justamente a ver estos procesos, no tanto de manufactura, sino de decoración, ¿no? Estamos pensando hacer algunos análisis arqueométricos para ver al menos la detección de pinturas que se están empleando en la decoración de estas piezas, pero no tenemos la certeza de encontrar áreas de actividad, ¿no? Dado el Algún día les pasaré las fotos de cómo están los asentamientos en la parte más alta y cubiertos totalmente. Entonces sí necesitaríamos una excavación extensiva al menos para encontrar alguno de estos talleres. Muchas gracias. Rocío Mejía te señala que a simple vista tienen mucha similitud las piezas que nos mostraste con la cerámica de Cholula, ¿no? O sea, como un comentario. Sí, así es. Demián Ortiz Maciel, la investigación que ha realizado la doctora Barrón evidencia la importancia de los museos comunitarios como repositorios de este tipo de piezas y con mayor accesibilidad que los acervos institucionales. Espero que los resultados de este estudio se hagan llegar a los museos comunitarios involucrados. Claro que sí, parte de esta tarea que fue en el doctorado, primero bueno, desde la maestría y prácticamente desde la licenciatura que se han ido recorriendo, llevo 20 años recorriendo la región. Se pide permiso a las autoridades para tomar estas fotos y posteriormente voy y entrego un trabajo, ¿no? El trabajo está entregado en cada uno de estos museos, en cada una de estas agencias está ahí el trabajo,
El último que entregamos fue ahora en el Museo Regional de Tuxtepec, recién abierto, recién aperturado, ahí se entregó otra tesis. Y pues sí, efectivamente tiene razón de bien, hay más posibilidad de ver las piezas en estos museos comunitarios que en los grandes museos establecidos, como el Museo Nacional de Antropología, en donde llevo 6 años esperando una respuesta para que se me muestren las fotos, exclusiva, ni siquiera las piezas, las fotos. Y yo pueda, pues sí, ver un poco más un análisis comparativo de una mayor cantidad de piezas. Y son funcionales estos museos, ¿no? O sea, la gente se desvive porque tú llegues a ver las piezas, por mostrártelas, por llevarte a dónde sacaron, por hablarle a la persona que tuvo la fortuna de encontrar, porque esa persona te cuente. Entonces sí, es una fuente de información riquísima. Perfecto, muchas gracias. Y sí, ¿no? Entre los comentarios que tenemos, por ejemplo, Oscar Vilao ya señala pues que es una tristeza, ¿no? Pues que no te hayan dado todavía el permiso de ver estas fotografías, ¿no? Y bueno, en muchos otros casos es como señalan, ¿no? Puede ser una lentitud en los trámites, la eterna burocracia que luego tenemos, ¿no? Y bueno, también pues que hay veces que consideran que los materiales, las fotos son de su propiedad algunas Sí, personas, ¿no? sí. Armando Becerril, en tu trabajo de campo, ¿qué prioridades tienes en el presente? O sea, de qué quisieras hacer en tu investigación. Bueno, primero quiero agradecer a Oscar. Oscar es el fotógrafo oficial de estas piezas que presenté ahora. Un agradecimiento aquí en, en vivo y a todo color. Y pues lo próximo a seguir es justamente entablar estas estudios arqueométricos. No dejo de lado el registro de piezas porque de verdad cada vez que volvemos a la Chinantla, se corre la voz de que ya estamos ahí, hay nuevas familias que sacan sus piezas, nos ocurrió ahora recientemente en enero en Nusila, en donde ya llevábamos el trabajo, en donde ya se conectó fulanito de tal con sultanito y trajo al otro personaje y ese personaje nos dijo, hay más, y ahí vamos, ¿no? Entonces, el registro de vasijas, la amplitud del catálogo que llevo ya establecido se sigue haciendo, ¿no? Llegará un momento en el que a lo mejor pare para poderlo publicar, pero lo que sigue ahora es justamente los análisis arqueométricos para el conocimiento de los pigmentos, saber de dónde vienen estas coloraciones tan particulares como es el amarillo, el rosa, el verde agua, el azul cielo. Tengo al menos ahorita conocimiento del amarillo, es una tierra que se da mucho ahí, con el cual pintan las casas, ¿no? Entonces he tomado fotos de casas de un museo que está pintado hace 20 años con la misma pintura diluida a la tierrita y no se le echa nada más, ¿no? Entonces, esa es mi proyección a futuro, algunos estudios arqueométricos para determinar los colores, ¿no? Que se están empleando. Muchas gracias por ello. Rocío Mejía Martínez te felicita por tan arduo trabajo. Dice, nos permite tener otra perspectiva de los motivos que se han representado en estas piezas y si hay alguna bibliografía para consultar. Pues están mis trabajos, que ya te haré llegar por ahí para que los promuevas, que son las tesis. Los artículos apenas muchos están en dictamen, muchos están en proceso. Existe un artículo ahí en un libro que salió editado por el Instituto de Investigaciones de Antropológicas que se llama Tuxtepec en el siglo XVI. Ahí viene un artículo de la cerámica, no de los motivos, pero sí de la cerámica. Y pues con respecto a la arqueología de la Chinantla, todo está en el archivo técnico de Lina. O sea, publicados creo que hay 3 artículos por ahí de 1966 y eso, los artículos son 3 hojas, ¿no? Entonces sí son muy escuetos. Y recientemente, bueno, el trabajo que hizo Michael Lind en el 67, donde aparecen estas vasijas, te digo que está en la Universidad de las Américas de Puebla, en donde puede uno observar estas fotos, porque son fotos todavía blanco y negro de esas que metían en la cartulina haciendo 4 rayitas. Ahí están esas fotos tal cual, ¿no? Pero no, son pocas las referencias, pero te las hago llegar y ya habrá manera de compartirlas. Gracias. Canto de Lluvia, doctora Barrón, le envío una gran felicitación por la catalogación que has hecho y es bellísima.
y muy impresionante ver los detalles que has logrado. Dice que lo que hace es hacer un llamado al INAH y al Museo de Antropología, ¿no? Para que se puedan hacer avances en este trabajo y pues reconocer que se debería de separar lo chinanteco en la Sala de Culturas de Oaxaca. Es lo que peleo siempre, y no solo en las culturas de ahí de Oaxaca, en el museo. Les comento, hace poco estuvo la exposición de los mixtecos aquí en Palacio Nacional. Y tuve la oportunidad, ahí fue maravilloso para mí porque sacaron muchas piezas del Museo de Antropología que pude fotografiar y decir, esta es la que tengo, es esta y esta, pero todo era mixteco. O sea, todo lo colocaban como cerámica mixteca. Y no es solo error de los museos, yo creo que aquí también tiene mucho que ver nosotros como arqueólogos, como investigadores, al saber que si viene de otra región, que no es la mixteca, aunque esté decorado, aunque tenga características o particularidades, podemos profundizar y dar identidad a cada grupo cultural, ¿no? Porque hemos visto que hay, al menos en Oaxaca tengo registrado mixtecos, zapotecos, cuicatecos, mazatecos, chinantecos y mijes con cerámica polícroma, y que oscila en los mismos periodos, ¿no? En los mismos años, el último periodo posclásico tardío. Sin embargo, todo se conjunta en el museo, todo es mixteco, ¿no? Entonces, si nosotros nos tomáramos ese trabajo de ir perfilando como investigadores cada cultura con su determinado tipo vajilla cerámica, pues avanzaríamos demasiado, ¿no? Como bien decía Lind desde el 67, fíjate, o sea, Lind argumentaba que tendríamos que comparar, ¿no? Camarena, que es otra chica, otra investigadora que justamente hace un análisis de todo lo mixteco, incluyendo la Chinantla, también comienza a ver, ¿no? Que hay regiones, ¿no? Entonces sí sería muy bueno volver a redefinir, ¿no? Lo polícromo, al menos lo polícromo dentro, no solo Oaxaca, sino Veracruz, sino Puebla, Tlaxcala, todas estas zonas, para volver a redefinir cada una de las particularidades de lo polícromo en el último periodo mesoamericano. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eso de querer uniformizar regiones, eso debe ser de tal cultura, ¿no? Así a nosotros nos ha tocado ver, tanto en el museo que estamos como en el de antropología en otros, que luego vemos piezas y decimos, pero esas se parecen al sitio que estamos estudiando en la colección. Entonces, es que es del sitio que estabas trabajando, pero como le vieron cara de que era de Oaxaca, o cara que era de Guerrero, o cara de que era maya, lo desmembran a la sala que, bueno, quien esté en turno coordinando, curando la colección. Entonces termina siendo ahí una mezcla o subordinando estas pequeñas diferencias como las que nos mostraste el día de hoy. Sí, fíjate que yo tengo curiosidad por estas plaquitas de turquesa que han aparecido en la Chinantla, de cuál solo tengo la foto y quiero pensar que están en el Museo de Antropología, porque podríamos ver si son muy semejantes a lo que se encontró en la cueva de Tenango, estas plaquitas que formaban así como un mosaico, y los estudios que últimamente han hecho sobre la producción de objetos de oro ahí en la Chinantla, que lo hace la doctora Edith Ortiz, junto con el doctor Rubalcaba del Instituto de Física, sí han podido al menos discernir que sí se están elaborando ahí, que los chinantecos por ahí metieron mano, que sí es muy diferente a lo que están manufacturando los mixtecos. Entonces también sería fabuloso poder entrar por el lado de las piedras verdes, porque son contadas, son contadas en estas ofrendas. Hay más objetos con terminación de oro o de cobre, pero sí hay contaditas por ahí. Entonces también sería bueno, ¿no? Es muy bueno hacer eso, porque ya podemos determinar justamente este tipo de producciones, ¿no? Que se están haciendo en que está haciendo cada grupo cultural. Exacto. Paul Schmidt Saludos, dice, Juan. muy interesante, excelente investigación. Da para volver a verlo tradicionalmente mixteco con otros ojos. Así es. Jaime Sebastián Serrano, muchas gracias. Felicidades por su extraordinaria conferencia, prolija de información. Tienes muchas felicitaciones también como de Marta Beatriz Coronel, ¿no? Alicia Zapata también no te felicita.
Y Pato Rustant, muchas gracias por tu conferencia y detallada explicación, ¿no? Te felicitan por tu trabajo. Igual Gracias. Ángeles Pérez, ¿no? También que dice muchas felicidades, muy interesante y que pues no es fácil, ¿no? En una zona así, con muchos años de investigación que llevas de por medio. Así es. Y alguna vez voy a hacer una presentación o un artículo sobre cómo registrar vasijas en la Chinantla y no morir en el intento, Está bien. porque nos ha costado mucho el acceso, ¿no? A veces hay que cruzar ríos que nos llegan a la cintura, que no son muy viables, hemos en la lancha, caminando, subiendo, bajando, todo con el afán de buscar, ¿no? Una pieza, ya llegamos, nos hace felices, ¿no? Axel Andrade, ¿cuál es el estado de conservación actual de los sitios de donde provienen las vasijas? ¿Quién los gestiona? Pues no, los sitios están ahí, como les comento, resguardados muy bien por la madre naturaleza, y los dueños de esas tierras, ¿no? A mucha gente, estos actuales pobladores chinantecos, cuando tienen conocimiento de que eso es un sitio antiguo, le dan su importancia, ¿no? Entonces, ellos mismos delimitan, ellos mismos cuidan, ellos mismos cortan la vegetación, pero no están en exhibición. Últimamente hay un sitio que se llama Pueblo Viejo, por Chiltepec, muy cercano a Tuxtepec, en donde la comunidad se ha dado a la tarea justamente de hacer ese trabajo de limpieza, ¿no? Y de una medio restauración, o sea, a como ellos lo visualizaron en algunas fotos, han creado su propio museo comunitario, dan sus tours y demás, pero una autoridad como tal, por ejemplo, el INA, no. Ha hecho rescates, ha hecho 3 rescates en todo este tiempo. En el 74, Marcus Winter en Ayotzintepec. En 2018, en San Antonio del Barrio, pero únicamente, te digo, tuvieron la fortuna de encontrar la tumba, sacaron las piezas, hicieron el informe y la tumba se tapó ahí con una piedrita. Entonces no hay una autoridad como tal. Digamos que la autoridad propia, la propia gente de esos sitios son los que cuidan, procuran, mantienen hasta donde sus posibilidades y conocimientos son los necesarios, ¿no? Bueno, sigues con más felicitaciones, ¿no? Como Xochitl Hernández, Yolanda Alemán, Lalo Contreras y Sara López. Bueno, igual Coquis Cuellar, que te felicitan por tu presentación, ¿no? Saludos desde Nicaragua, Jaime Sebastián, y pues agradecimientos y felicitaciones a Ana Lilia. Creo que son todos, ¿verdad? Todos los comentarios. Que tenemos hasta Ok. el momento. Y nada más antes de finalizar, cuando nos estabas mostrando varios de tus diseños que has detectado o clasificado, estabas mostrándonos el de los chalchihuitas que estaban en vasijas, ¿no? En estas ollitas. Ujú. Y nos llamó mucho la atención uno de ellos, que creo que pusiste que era del Códice Vaticano A, que sale los chalchihuit bueno, intercalados como una especie de malla o retícula, ¿no? Ujú. Y ese se parece mucho a las vestimentas de Tlaloc y a lo que Lourdes Gallardo y Adrián Velázquez han señalado para un Xicoli que tiene piezas de nácar en Templo Mayor, que es de la ofrenda 102, que le dicen el Epnepaniuki o los travesaños de nácar, ¿no? Entonces, ese diseño en particular nos llamó la atención porque los otros sí son la cuenta de Chalchihuil suelta o muchas de ellas, pero acá tenías una trama con los Chalchihuil Ujú. metidos entre esa retícula, ¿no? Entonces, ese diseño en particular fue interesante verlo pues en un códice de por allá. Ujú. Sí, no, los códices en sí no son de por allá de la No, China. me refiero de Oaxaca, de Puebla, pero me Ajá, refiero no sí, del centro de México, ¿no? sí, hemos detectado algunas situaciones, en los códices. Te comentaba ya también, Reina, justamente la vestimenta de esta tradición mixteca Puebla que me preguntabas en algún momento, ¿no? Entonces es aprender a ver con otros ojos todos estos motivos y volver a ver, ¿no? Hasta que podamos encontrar alguna, por muy pequeña que sea la relación, pues tener justamente estos detalles, ¿no? Porque justamente nos van abriendo más apertura a mayor conocimiento.
Hasta este momento yo no he querido relacionar ninguna vasija con alguna deidad, precisamente por eso, porque no tengo los fundamentos necesarios. Y no descartamos la posibilidad de que hayan existido las mismas, ¿no? Porque muchos de estos señoríos chinantecos pues estuvieron sujetos a la sociedad mexica. En Tuxtepec está este grande asentamiento donde iban y entregaban todos estos tributos. Pero fíjate que muy curioso, no se ha detectado elementos mexicas en estos asentamientos chinantecos. Para empezar, no hay cerámica mexica, no he encontrado ni un tepalcate, o sea, que me pueda decir, ay, aquí anduvieron, ¿no? No. Entonces eso también habla de una autonomía que tuvieron justamente de seguir con sus mismas tradiciones alfareras, ¿no? Perfecto. Pues nuevamente no nos queda más que felicitarte, ¿no? Para tan excelente presentación, una mirada muy enriquecedora a la cerámica y todo el corpus iconográfico que, bueno, años que llevas tú estudiando, clasificando, dividiendo y volviendo a reclasificar todos estos motivos que has visto en la cerámica, ¿no? Pues sí, les agradezco mucho esta oportunidad y pues qué bueno que haya tenido yo bastantes comentarios para de ahí agarrarme para realizar y seguir en este campo. Sí, claro, y la publicación, también de estarla trabajando para, pues sí, para que tenga mayor difusión esta investigación tan maravillosa, Ana Lilia, muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes y gracias a Templo Mayor. No, gracias a ti por dedicarnos este tiempo para esta charla y los invitamos a nuestro público que nos sigue cada semana la próxima sesión que tendremos la presencia del maestro Bertrand Leuviat, el estilo imperial azteca, revisión de una propuesta estética desde la producción y la agencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.